La venganza de una mendiga que cantó en alemán en un hotel de un millonario fue impactante. Esa noche, el lujoso Hotel Palace de Madrid pulsaba con el brillo de joyas y risas estridentes. Esteban López, un empresario que parecía provenir de un mundo de ensueño, se acomodaba en su mesa rodeado de VIPs, mientras una joven de cabello rizado y piel cobriza se preparaba a un lado. Amara, con su harapienta ropa de cama y sus ojos cargados de historias, jamás imaginó que su voz atronaría en ese templo de opulencia. De pronto, una ola de murmullos recorrió la sala. Amara se alzó y un profundo silencio se apoderó del lugar. La música comenzó a fluir como un río fresco y cada nota que ella emitía vibró como un eco del pasado. Su canto en español era una mezcla de dolor y esperanza. A medida que la melodía se deslizaba por el aire, las palabras revelaban secretos oscuros que Esteban había tratado de enterrar. Las sombras del pecado son más fuertes que el oro, los diáfanos sueños se desvanecen en la oscuridad. Los rostros de los asistentes se llenaron de confusión y asombro. La atmósfera se volvió palpable, como si el aire se volviera espeso e inquietante. Algunas personas se miraban entre sí, preguntándose cómo una simple mendiga conocía los secretos más oscuros del empresario. Cada sílaba que salía de su boca era un cuchillo afilado que cortaba los lazos de la hipocresía que ataban a aquel glorioso evento. Mientras cantaba, Amara sentía un fuego crecer dentro de ella. Aquella no era solo una actuación, era un acto de venganza. Había sobrevivido a la crueldad del sistema, a las injusticias que condujeron a su caída. Ahora estaba en el centro de aquel mundo brillante, dispuesta a desenterrar verdades, a volcar la balanza de ese poder corrupto. El clamor de aplausos apenas ahogó el murmullo entre los invitados. Algunos, deslumbrados por la belleza de su voz, aplaudían sin saber que estaban invitando a un rayo que podría desmantelar sus vidas. Entre luces y risas, el rostro de Esteban se tornó pálido. Él sabía que su pasado oscuro estaba a punto de resurgir como un espectro dispuesto a tomar venganza. Amara dejó el escenario con un aire desafiante, mientras una sensación de triunfo la envolvía. En su interior brotaba una determinación feroz, debía infiltrarse en ese mundo de glamour. Las conexiones de Esteban, las decisiones que tomaba con desprecio, todo sería parte de su plan. La mendiga había pasado de ser una sombra a una gladiadora en una arena de leones, pero en medio de su venganza, un giro inesperado la llevó cara a cara con Esteban. En un encuentro inesperado entre las sombras, él le confesó un secreto desgarrador que los unía, algo que cambiaría su percepción sobre la justicia que anhelan. El aire entre ellos zumbaba con la electricidad de la tensión. Serían capaces de enfrentar sus demonios sin que el rencor consumiera sus almas, podrían hallar redención en medio de la tempestad de sus vidas. Y antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Amara se quedó quieta, sintiendo el peso de la revelación en el aire entre ellos. Esteban la miraba con una mezcla de miedo y reconocimiento. Él sabía que había algo más, algo que no había dicho. Las luces del hotel parpadeaban a su alrededor, casi como si la realidad estuviera a punto de desmoronarse. Amara, comenzó su voz temblorosa, lo que cantaste, hay algo que necesito que sepas. Ella entrecerró los ojos, expectante. La conmoción que había provocado en la sala 5 minutos atrás ahora palpitaba entre ellos con la intensidad de un trueno a lo lejos. Un murmullo recorrió la multitud, pero el sonido se fue desdibujando, como si estuvieran encapsulados en una burbuja. Él se acercó un paso, las manos nerviosas a los lados, y la envolvió con una mirada desesperada. «Eres más que solo una voz». Amara sintió un golpe en el estómago. ¿Qué quería decir? ¿Acaso habría algo más, un secreto oculto, un vínculo que jamás imaginó? Te he buscado, pero no sabía cómo decírtelo. El aire se volvió espeso. Ella sintió que la respiración se le aceleraba. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, el corazón rebosando de expectativa y miedo. Esteban tragó saliva y por un momento parecía más vulnerable que jamás. «Eres mi hermana». Las palabras golpearon a Amara como un puñetazo. Su mente rebelde no podía aceptar esa afirmación. Un frío recorrió su cuerpo. La sala a su alrededor se desvaneció.
No puede ser, ¿de qué hablas? Estás loco. Todo lo que había vivido, cada acto, cada sufrimiento, floreció en un grito de incredulidad. Las miradas escudriñadoras de los asistentes ardían como antorchas. Esteban intentó continuar, pero sus palabras fluyeron entrecortadas. Te lo juro, Amara, hace años nuestra madre me dejó, era todo lo que quedaba de mi familia. La perdí y tú simplemente desapareciste. Una ola de recuerdos reprimidos la sacudió, imágenes de su infancia huían entre sombras y luces tenues. En su memoria, su madre se desdibujaba, pero la idea de tener un hermano, un vínculo familiar que había crujido como un cristal roto, resonaba débilmente. Podría ser posible, pero entonces, ¿por qué no la había buscado antes? ¿Por qué no me encontraste antes? Replicó la voz quebrada. Me dejaste en el olvido, me abandonaste. Cada palabra era un puñal, una punzada de rabia y dolor. Él dio un paso atrás. No me dejes, Amara. Hay algo más, algo que no sabes, dijo con un temblor en la voz. Ella sintió una chispa de curiosidad, pero el dolor del abandono la mantenía a raya. Esa gente que está aquí, estos hombres, están detrás de nosotros. No solo por el escándalo, sino por lo que somos. De pronto, la puerta principal del hotel se estrelló abierta. Un grupo de hombres con trajes oscuros irrumpió, sus miradas afiladas como cuchillos. Se dispararon murmullos tensos entre los asistentes. «Sálganse del camino», gritó uno, y ciertamente se acercaban al escenario. La atmósfera se electrificó y las risas se convirtieron en gritos apagados de miedo. Amara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esteban la miró angustiado. «Tenemos que irnos ahora, es por tu vida». Las palabras cortaban el aire como balas, llenas de adrenalina e inminente peligro. ¿Sería capaz de confiar en él en ese momento tan frágil? La confusión y la rabia llenaron sus venas. ¿Quién era realmente Esteban López? ¿Y qué secretos ocultaban esos hombres? Mientras la multitud entraba en pánico, una pregunta surgió en su mente como un eco frío. Un ruido ensordecedor estalló. ¿Sería este el final del juego o solo el comienzo de un caos que cambiaría sus vidas para siempre? Las luces siguieron parpadeando y un escalofrío recorrió el hotel entero. La sala seguía temblando por la tensa llegada de los hombres de traje oscuro, sus miradas como cuchillos afilados, y Amara sentía que el aire la oprimía. No podía dejar de pensar en las palabras de Esteban. Era su hermano. Todo en su vida se había desmoronado en un instante. «Esteban, vámonos», gritó, tratando de romper el hechizo que la mantenía fija al suelo. Pero él la miraba con una mezcla de desesperación y asombro. El mundo alrededor se desvanecía, solo existían ellos dos. Sin embargo, el peligro se acercaba rápidamente y la pálida cara de Esteban se llenó de pavor. «Amara», le gritó, «no puedes quedarte aquí. Ellos no vendrán solo por mí, saben quién eres. Tienes que confiar en mí». Las luces del lujoso hotel palpitaban como latidos lascivos. La multitud entraba en pánico. Un estruendo resonó al fondo y Amara dio un paso atrás, intentando absorber la magnitud de lo que sucedía. «¿Por qué no me buscaste?», preguntó. La ira y el dolor brotaban en su voz. La verdad la hería. Era un niño cuando todo sucedió, no recuerdo. Esteban tragó saliva mirando hacia la puerta. «Ahora no es el momento. Lo sabrás todo, pero primero debemos salir de aquí». El grupo de hombres avanzaba, su determinación era palpable. Las almas rodeándolos, antes intrigadas por la actuación de Amara, ahora estaban paralizadas por el miedo. «No quiero dejarte», vociferó ella, su corazón palpitando, pero el caos la empujaba a una dirección que jamás hubiera imaginado. «No tenemos otra opción». Esteban la tomó del brazo con firmeza, listos para correr, pero en ese instante las puertas del hotel se cerraron de golpe a sus espaldas. Un eco resonó como un disparo. Un hombre de amplia espalda y cara marcada se plantó frente a ellos, sonriendo como un depredador. La multitud retrocedió, bloqueando cualquier intento de escape. «Hola, Esteban», dijo con desprecio, «por fin nos encontramos». La voz del hombre era profunda, predatoria, y resonó en la sala como un trueno. «Hugo», exclamó Esteban, su voz temblando. Amara sintió un frío helado en el corazón. ¿Quién era este Hugo? «Estás en problemas», continuó el hombre, acercándose con una calma inquietante. Luego dirigió su atención a Amara, sus ojos fríos evaluando su esencia. «¿Y esta es tu hermana? ¡Qué sorpresa!». Su sonrisa se ensanchó. «La mendiga que canta y parece conocer más de lo que imaginas. ¿Qué quieres?», preguntó Esteban, su voz ahora llena de rabia. «Déjanos en paz». El hombre levantó una mano y un silencio mortal cayó sobre la multitud. «Quiero que todo se revele. Este juego de secretos y sombras debe terminar», dijo, mirando a Amara a los ojos. «Porque tu madre no solo abandonó a Esteban, también a mí». El corazón de Amara se detuvo. «¿Qué estás diciendo?», murmuró. «¿Quién eres realmente?». Las palabras se le atoraban en la garganta, como si cada sílaba fuera una soga enredándose más y más.
No lo sabía, Esteban, hasta ahora, dijo Hugo, como si estuviera disfrutando cada instante de su revelación. Eres parte de un enredo mucho mayor. Tu madre fue la clave de nuestra fortuna y tú eres el último hilo que nos une. Un nudo se formó en el estómago de Amara. El miedo se convirtió en confusión. No puede ser, no quiero saber nada más de esto. Pero su voz resonaba hueca. Lo siento, pero es demasiado tarde, todo ha comenzado. No solo por tus vidas, sino por toda nuestra historia, dijo Hugo, alzando la mano en señal de triunfo. De repente un estruendo rompió el aire, la luz se apagó, en un instante la música del hotel se convirtió en caos. La gente comenzó a gritar y a empujar, creando una estampida. Amara sintió cómo la distancia entre ella y Esteban se alargaba, gritos y susurros llenaban el aire, las sombras se cerraban a su alrededor. Amara. Gritó Esteban, pero la voz se perdía en el clamor de la multitud. En medio del descontrol se giró para buscar a Esteban, pero la oscuridad lo había engullido. Era realmente su hermano. ¿Qué había detrás de los secretos de su madre? Las preguntas resonaban en su mente mientras la multitud se desvanecía en el caos. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Enfrentaba un futuro incierto, lleno de revelaciones que podrían desmoronarlo todo. Podría encontrar a Esteban nuevamente. O estaban atrapados en redes que jamás podrían escapar. La noche les envolvía con un misterioso abrazo de promesas y peligros por igual. Amara luchaba por abrirse paso entre la multitud que se agolpaba en el hotel. El caos corría como un río desbordado y el temor se sentía espeso en el aire. Todo a su alrededor se desvanecía en medio de gritos y luces titilantes. «¡Esteban!», gritó, buscando la figura familiar entre extraños asustados. Pero el pánico la envolvía como un manto oscuro. El temblor de su corazón resonaba en sus oídos mientras retrocedía entre la gente. La revelación de Esteban la había dejado tambaleándose y ahora la incertidumbre la aplastaba. Mientras algunos intentaban encontrar la salida, otros empujaban y se caían. «¿Dónde estás?», murmuró, sintiendo cómo el miedo le cerraba la garganta. De repente, un grito desgarrador atravesó la sala. «¡No lo dejen escapar!». Era una voz masculina, durísima, que se propulsaba entre los ecos de confusión. La mirada de Amara se desvió y allí, en la penumbra, lo vio. Hugo, el hombre de la sonrisa de depredador, tranquilamente empujó a un lado a un grupo de asistentes como si fueran muñecos de trapo. Un sudor helado recorrió la espalda de Amara y mientras todo giraba a su alrededor, el foco de su atención cambió repentinamente. «¡Corre!», le gritó Esteban, apareciendo de la nada a su lado, pero no había tiempo para pensar. Pronto se encontró corriendo junto a él, mano a mano, empujando a la multitud hacia atrás. El aire estaba saturado de gritos y el sonido de sus pasos resonaba como un tambor, pero de repente todo se detuvo. Un gigantesco sonido de cristales estallando resonó en el ambiente. Las luces del hotel titilaron furiosamente y luego se apagaron. En la penumbra, una oscuridad repentina engulló todo. Amara sintió que se atascaba en la niebla del miedo. «¡Esteban!», gritó, la voz temblando como un niño perdido. Cuando la luz volvió, lo que vio la dejó paralizada. Esteban estaba frente a ella, pero su rostro ya no era el del hermano perdido. Tenía en sus ojos el destello del frío más intenso y una cicatriz en su mejilla que antes no había notado brillaba con el brillo de la traición. Las palabras que salieron de su boca hicieron que el aire se le cortara. «Amara, no soy quien crees que soy». Los corazones de los presentes parecían detenerse. Una extraña calma llenó el aire en medio del caos. «¿Qué dices?», preguntó ella con un susurro, el miedo anidándose en su pecho. «Soy un agente encubierto. Estaba aquí para atraparte, para asegurarme de que no dijeras nada sobre nuestra madre, sobre lo que somos realmente». Cada palabra era un cuchillo en su interior. Amara retrocedió, sintiendo que el suelo se deshacía bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo?». Su corazón latía con furia y desesperación. Todos los sueños de un hermano que vinieron a salvarla se desvanecieron como humo. «No hay tiempo. La empresa que crees que es mi vida es solo una fachada. El legado de nuestra madre está en juego. Ellos no pueden saber que estás aquí», dijo, los ojos brillantes de urgencia y miedo. Antes de que pudiera procesar sus palabras, Hugo apareció detrás de él. «No es entrañable». El hermano perdido, como un corderito para el sacrificio, bromeó Hugo, extendiendo los brazos con una sonrisa burlona, disfrutando del dolor de Amara. «¿Vas a seguir su juego, Esteban? No tienes idea de cómo terminarán esto». Las palabras de Hugo hicieron que Amara tambaleara. Cada revelación era como un derrumbe. «Tú», gritó, sintiendo el impulso de enfrentarlo. «Eres parte de esto», pero de alguna manera sabía que lo que Hugo decía no era mentira. «No, solo tienes que confiar en mí, Amara. Vamos», pidió Esteban, pero su voz quedó espolvoreada en la sombra de su propia mentira.
Amara se sintió como un peón en un tablero de ajedrez, inmovilizada, incapaz de distinguir el verdadero juego. Realmente estaba atrapada en la mentira de su madre. Las luces vuelven a parpadear, pero no había regreso. Aquello no era solo un asunto familiar, era un conflicto que arrastraba vidas y secretos inconfesables. Una parte de su ser anhelaba a su hermano, pero otra la impulsaba a huir. «No voy a ir contigo, eres un extraño», gritó, la rabia girando en su interior. Las miradas de la multitud se giraron hacia ellos, una tensión mortal palpitando en sus corazones, y una última revelación brotó del foco de la escena. Hugo rió entre dientes. «Hay mucho más, querida Amara. No solo Esteban ha ocultado un secreto, tú misma eres parte del juego. Lo que realmente somos corre en tus venas. Vas a tener que elegir un bando y es tiempo de que lo sepas. No somos solo hermanos, somos parte de una familia que es mucho más grande de lo que piensas». Entre las sombras de las ilusiones, Amara tembló mientras el peso de la verdad caía sobre ella. ¿Quién era realmente y qué decidía su destino? El caos la estaba consumiendo. Era posible que ese juego de secretos la condujera a un final que no había previsto. Mientras la multitud murmullaba, un escalofrío recorrió su ser. ¿Qué otra revelación la guardaba entre las sombras? Amara y Esteban se miraron, el tiempo se congeló. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un eco distante, como si el mundo se hubiera detenido para escuchar. Pero Hugo, con su sonrisa burlona, rompió esa burbuja. «Es hora de que todo salga a la luz», dijo, el tono de su voz llenó el aire de tensión. «¿A qué te refieres?», preguntó Amara, la indignación y la confusión luchando por hacerse espacio en su corazón. Esteban pareció apreciar su incertidumbre por un segundo, pero el pánico en sus ojos decía que había más en juego de lo que ella podía comprender. Entonces un ruido ensordecedor resonó en el fondo. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo y de repente las enormes puertas de entrada del hotel se abrieron de golpe con un estruendo. Dos figuras en uniforme irrumpieron, empujando a la gente a los lados como si fueran hojas arrastradas por el viento. La multitud se dispersó, gritando de pánico, pero el temor en el aire los mantenía paralizados. «La policía», gritó alguien desde la esquina y el caos se intensificó. Amara miró a Esteban, su mente girando. ¿Qué pasaba? ¿Era el fin o un nuevo comienzo? Justo cuando pensaba que la situación no podía volverse más tensa, Hugo se acercó a ella, su mirada fría como el acero. «Vas a descubrir algo, Amara. Algo que cambiará todo. No solo somos parte de un juego familiar, sino también de un pacto más oscuro. Estás en el centro de todo». Sus palabras eran afiladas, cortaban el aire entre ellos. ¿Qué quería decir? Amara sentía cómo el nudo en su garganta se hacía más fuerte y el miedo la inundaba. Pero antes de que pudiera responder, escuchó un fuerte estallido. El sonido no provenía de las puertas, sino que parecía venir de atrás, de la cocina. Un grupo de hombres armados apareció de la nada, prendiéndose en la escena como sombras malignas. Todos al suelo. Gritaron, las armas brillaron bajo las luces del hotel. Un grito desgarrador escapó de Amara, su corazón se detuvo. Mientras el caos reinaba, los hombres en trajes oscuros rodearon a Esteban, pero uno se detuvo frente a ella, apuntando. «Tú eres la razón por la que estamos aquí», dijo con desdén, los ojos fijos en ella. «Que no sé nada», respondió, su voz apenas un susurro. Esteban intentó acercarse, pero Hugo lo detuvo con una mano. «No, ella no debe verse involucrada». Aún, dijo, una súbita mezcla de temor y adrenalina brillando en sus ojos. La atmósfera se volvió opresiva, cada respiración les pesaba, como si el aire se hubiera vuelto venenoso. En un giro inesperado, alguien gritó: «Ella no es quien piensan que es». La multitud enmudeció. La voz se mantuvo en el aire como un eco. Amara se giró rápidamente, buscando el origen de la frase. Era una mujer vestida de negro, con un aire de autoridad que de alguna manera había salido del fondo de la sala. La presencia de esa desconocida irradiaba un poder casi palpable. «Amara, no lo sabes, pero tú eres parte de un legado que nunca esperaste, y todos han estado buscando esto». Los hombres armados se congelaron, su atención totalmente desviada hacia ella. «Silencio, ¿qué quieres decir?», replicó Esteban con voz profunda. La tensión escalaba a niveles insostenibles. «Tu madre hizo un trato, Esteban, convirtiéndose en un peón en este juego, y Amara. Amara es la pieza clave, no solo la hermana perdida que pensabas, es mucho más». El sudor frío resbaló por la frente de Amara. La clave, el caos palpitante de la realidad, le golpeaba con fuerza. «¿Qué están ocultando de mí?», preguntó casi en un susurro, sintiendo que la verdad se deslizaba entre sus dedos. «Todo esto es más grande de lo que imaginas. Tu madre se llevó algo, y ahora debes salir a la luz. Es tiempo de que descubras quién eres realmente», continuó la misteriosa mujer. Un silencio ensordecedor cayó sobre el hotel y cada mirada estaba fija en Amara, aguardando su reacción.
Sin previo aviso, una explosión de luces encendió el ambiente. El sonido de cristal quebrándose resonó y una ventisca de caos arrasó la sala. La mujer de negro desapareció en la confusión y los hombres armados comenzaron a moverse con fuerza. «Amara, corre», gritó Esteban, mientras ella tambaleaba entre la tragedia y la revelación. Cada palabra resonaba en su mente. La clave, la verdad, quién era en realidad, y más importante aún, podría confiar en Esteban o todos estaban involucrados en un juego mortal. La multitud se dispersó mientras los gritos se mezclaban con el sonido de balas. Amara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El dilema era claro. Iba a descubrir la verdad sobre su familia o el caos la arrasaría antes de que pudiera comprenderlo todo. Con el corazón latiendo en descontrol, se encontró al borde de una revelación que cambiaría no solo su vida, sino también el destino de quienes la rodeaban. ¿Qué otro secreto acechaba en la oscuridad? Amara y Esteban se encontraron congelados en el auditorio, el tiempo parecía fluir en cámara lenta. La presión en el aire era insoportable. La multitud alternaba entre gritos y susurros, cada uno atrapado en su propio terror. Hugo, con su sonrisa burlona, se acercó y la confusión se mezcló con una sensación de traición. Amara miraba a Esteban, buscando respuestas en su rostro angustiado. Entonces un sonido estruendoso rompió la tensión. La puerta principal se estrelló de nuevo, esta vez con una fuerza ominosa. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada. Las luces se apagaron y la sala se sumió en una oscuridad profunda, solo iluminada por relámpagos que destellaban a través de las ventanas. Gritos resonaron en la penumbra. «¡Sáquenlos de aquí!», rugió una voz desconocida. La figura imponente de un hombre se alzó en la oscura entrada, su imagen opaca en medio del caos. A medida que avanzaba, los murmullos de la multitud se convirtieron en un grito colectivo de pánico. La tensión subía como una marea. «¡Corran!», gritó Esteban, tomando la mano de Amara, tirando de ella hacia una salida. Pero el hombre en la puerta comenzó a avanzar con una calma inquietante, como un depredador en caza. «¿Quién es él?», preguntó Amara, su voz temblando. Instintivamente se apartó hacia Esteban, pero la presión del miedo se hizo más fuerte. «No lo sé, solo tenemos que salir», respondió Esteban, empujándola hacia un lado. Pero la multitud se dispersaba y la figura que se acercaba comenzó a tomar forma, una chaqueta negra y una mirada fría que emanaba poder. «¡Detengan a esa chica!», ordenó señalando a Amara. Fue como un golpe al estómago. Todos se volvían hacia ella, como si la señalada en luz tenue se convirtiera en el centro del universo. Amara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No pueden hacerme nada», gritó, aunque su voz apenas era un susurro. Se giró para buscar a Esteban, pero él estaba al lado de Hugo, parpadeando como si su cerebro estuviera procesando algo devastador. Esteban, su voz sonaba distante. Las palabras de Hugo estaban marcando su mente, pero la mirada de su hermano lo decía todo. Lo entendía, era parte del juego, un juego que la atrapaba. Y entonces la revelación devastadora estalló haciendo eco en su interior. «Lo que realmente somos corre en tus venas». La frase resonaba mientras las luces volvían a encenderse, y solo un instante de claridad iluminaba el rostro de un hombre más en la oscuridad. «Basta de juegos. Soy tu padre». El estruendo de su voz fue como un hacha que golpeó a Amara, partiendo su mundo en dos. Los murmullos se convirtieron en un grito silencioso y las miradas atónitas quedaron fijas en ella. Esteban dio un paso hacia atrás, su expresión cambiando entre incredulidad y rapto. «¿Qué? Esto es imposible». La confusión la consumía. La idea de un padre perdido, un hombre que había sido su sombra toda su vida, le atravesaba como un rayo en la tormenta. «Lo sé», admitió el hombre, su voz era un eco roto. «Fui forzado a salir de tu vida por una guerra que no elegí. Fui el peón y tú eres la clave para salvar lo que queda de nuestro legado». El corazón de Amara latía descontrolado. Un torrente de emociones, ira, dolor, esperanza. Era cierto, el hombre frente a ella era realmente su padre, el que había creído perdido, pero lo que se fraguaba en su mente era más doloroso que la realidad misma. Esteban era su medio hermano y todo lo que creía entender ahora se desvanecía como niebla. «No puede ser», gritó, lágrimas llenando sus ojos. Este giro no solo alteraba su historia, también revelaba la existencia de su conexión con Esteban, una verdad que dolía, que podía destrozar todo. «Tenemos que irnos», exclamó Esteban, ahora con un tono apremiante, tirando de su mano. La urgencia crecía, pero el hombre la atrapó antes de que pudieran avanzar. «No te vayas. Necesito que sepas la verdad», dijo él, su mirada intensa. Su voz resonaba con la verdadera gravedad de la situación. Y mientras el caos se intensificaba a su alrededor, la revelación la envolvía como un velo denso. Lo que en un momento parecía ser una venganza personal, ahora era una red de secretos que podía cambiar el destino de sus vidas para siempre.
La incertidumbre era abrumadora. Amara sintió el aire espeso, el mundo se desmoronaba y se estaba desvaneciendo. En esos momentos críticos de revelaciones devastadoras, como un juego de dominó, lo siguiente que sucedió era un misterio que la llevaría al límite. Podría levantarse una vez más, se atrevería a enfrentar la verdad sobre su identidad y todo lo que estaba involucrado. La amenaza se cernía y el precio por descubrirlo podría ser más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. Amara y Esteban estaban congelados, enfrentados a su padre, un hombre que había estado ausente toda su vida. La multitud, antes ruidosa y caótica, ahora respiraba en un murmullo bajo. La revelación había dejado a todos paralizados, como si las palabras flotaran en el aire, llenas de electricidad. Esteban miró a su padre, la incredulidad marcando su rostro. «¿Cómo pudiste dejarnos?», soltó su voz vibrante con dolor y resentimiento. Amara sintió cada palabra como un puñal. Esa figura imponente que había anhelado conocer se había despojado de su glamour, quedando expuesta como un villano en una historia que creía conocer. «Lo hice para protegerlos», respondió el hombre, las manos levantadas en un gesto de súplica. «La lucha que llevamos no tiene límites, y ustedes, mi única esperanza, deben mantenerse a salvo». Su voz temblaba, pero la firmeza en sus ojos no dejaba espacio para la duda. «¿A salvo de qué?», gritó Amara, un nudo en la garganta. «¿De qué mundo hablas?». El miedo la envolvía y esas revelaciones hacían que todo lo que creía entender se tambaleara. Solo había entrado a un hotel lujoso esperando un poco de brillo y ahora el caos explotaba a su alrededor. Pero mientras el hombre trataba de hablar, un silencio repentino se alzó. Todos se giraron hacia la entrada, donde una avenida de sombras se cernía. Era un grupo de personas, figuras vestidas de negro, y todas parecían moverse con un propósito claro. La tensión se volvió insostenible. «Son ellos», gritó un asistente, su voz cortada por el miedo. La multitud empezaba a entrar en pánico nuevamente, cuando el hombre del que Amara había llegado a conocer se erguió, tomando una decisión. «No todos escuchen». Esteban, de repente firme, tomó el brazo de Amara. «Tienen que confiar en mí, debemos salir de aquí». Sus ojos se movieron entre ella y su padre, la desesperación llenando el aire. Y fue en ese preciso instante de caos, cuando todo parecía desmoronarse, que el propio Esteban fue empujado hacia atrás. Un grito desgarrador salió de su boca mientras un ataque impactante lo sacudió. Amara y su padre quedaron paralizados, mirando cómo caía desvanecido al suelo. «Esteban», gritó ella, la desesperación alcanzando un nuevo nivel. Se deslizaba hacia él, pero las figuras oscuras se acercaban como sombras acuáticas que enlentecen. Todo parecía moverse en cámara lenta. Esteban intentaba levantarse, pero el dolor lo mantenía anclado. «No, no». Las palabras de su padre resonaban en su mente como un eco. «No son solo enemigos, son mucho más. Tienen que saber la verdad, la razón por la que nuestra madre se fue. ¿Qué te importa?». Amara gritó, el dolor la consumía. «Todo este tiempo pensaste que iba a ser un rescate y solo estás creando más caos». Pero antes de que pudo comprender lo que estaba sucediendo, otro estallido resonó, esta vez más cercano. Un destello iluminó la habitación y cuando los ojos de Amara ajustaron la vista, se dio cuenta de que todo se desbordaba. Los hombres armados que habían entrado eran ahora dispersos entre un fuego cruzado. La situación se volvía una batalla real. De repente, un fuerte impacto hizo que las luces titilaran. Una nube de humo llenó la sala y personas gritaban por salvar sus vidas. La confusión reinaba y en medio del caos la verdad se desveló como un oscuro secreto. Y entonces lo que estaba destinado a ser un encuentro de familia se transformó en un verdadero campo de batalla. Amara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras su padre capturaba su mirada. «Ella no solo es tu hermana», dijo con una voz que resonaba en las paredes. «Es la clave para todo», y en ese momento algo dentro de Amara se rompió. El entendimiento absoluto de quién era, de sus conexiones, se desvaneció. Sin embargo, la revelación más impactante no fue solo su relación con su padre o su hermano. Era ese otro giro que estaba por venir, un vínculo más profundo que estaba oculto bajo la superficie. «Él es el verdadero enemigo», gritó su padre, señalando a un grupo entre las sombras. «No están aquí solo por nosotros, están aquí porque toda nuestra historia ha sido un juego para ellos». Amara sintió que la realidad se deshacía, que era real y que no, y mientras se precipitaban hacia la salida, una figura emergió de entre la penumbra, su rostro familiar, un eco de su pasado. Lo que alguna vez había sido un deseo de pertenencia se tornó en terror absoluto. La última carta de este juego había sido revelada y ella estaba justo en el centro de todo. Amara. La voz le era intrigante, un susurro entre el horror. Cuando la sombra dio un paso adelante, la verdad fue más devastadora que cualquier batalla.
No solo era parte del juego, era la pieza que todos estaban buscando. Y en medio de la explosión de voces y luces, el eco de su propia identidad resonaba en su mente. ¿Estaría lista para enfrentar esa nueva verdad o se transformaría en la última víctima de un caos que nunca imaginó? La historia apenas comenzaba y el desenlace prometía ser más desgarrador de lo que había sido. Amara se encontraba en el centro de la tormenta. El hombre que había dicho ser su padre estaba frente a ella. Mientras la figura oscura entre la multitud se acercaba, el caos se desataba a su alrededor y el corazón le latía con fuerza. Los gritos resonaban y todo parecía un sueño del que no podía despertar. Pero en ese instante de desesperación, una revelación desgarradora salió de la boca de su padre. «No tengo tiempo para explicarte todo, Amara. Estás en peligro. Ellos vendrán», dijo él, su voz temblando con la gravedad de sus palabras. Esteban, todavía abatido por el golpe, recuperó algo de fuerza e insistió: «Tenemos que irnos ahora». Pero cuando Amara se volvió a mirar a su alrededor, la figura que emergía de entre las sombras se volvió más clara. Era una mujer de cabello oscuro y ojos penetrantes. Ella sonrió, pero había algo en su mirada que heló la sangre de Amara. «Oh, pero esto es mucho más divertido de lo que pensé», dijo la mujer. «Así que finalmente se reúnen la familia». «¡Qué conmovedor! ¿Quién eres?», preguntó Amara, incapaz de apartar la vista de esa mujer que parecía saber más de lo que decían. El caos continuaba aumentando, la multitud luchaba por salir, pero ella sentía cada vez más que el verdadero peligro estaba ahí frente a ella. La mujer dio un paso adelante, su mirada fija en Esteban. «Me alegra verte, hermano», dijo, y esas palabras causaron un revuelo entre los presentes. Amara sintió que su corazón se hundía. «Hermana, ¿de qué estás hablando?», preguntó Esteban confundido, dando un paso hacia atrás. «Soy Valeria, la verdadera hermana de Amara», respondió la mujer con una sonrisa burlona. «Y tú, querido Esteban, siempre estuviste en la oscuridad sin saber que nuestra madre tenía otro secreto. La conexión entre nosotros es más compleja de lo que creías». ¿Qué estás diciendo?», exigió Amara, cada palabra resonando como un golpe. Ya no solo había revelaciones sobre Esteban, ahora todo se complicaba. Sus pensamientos corrían a 1000 por hora, intentando descifrar lo que significaba. «Amara, no le creas», gritó Esteban, su voz llena de advertencias. «Puede estar detrás de esto». Estaba sintiendo que el aire se hacía más denso. La presencia de Valeria era innegable, su aura oscura emanaba secretos ocultos. Pero antes de que pudiera procesar todo, un estruendo hizo temblar el suelo. La figura de su padre se interpuso entre ellas, intentando protegerla. «Basta. No importa lo que digas, esta conversación termina aquí», dijo él con firmeza. Valeria sonrió, pero un destello de furia iluminó sus ojos. «Termina aquí, oh querido padre, esto apenas comienza. Ellos vendrán por ti, por la verdad, y esta vez no podrás esconderla con un simple golpe de realidad». El aire se volvió pesado. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Amara sintió un escalofrío recorrerla. «¿Qué quieres decir?», inquirió, su voz quebrada por el miedo. «Simple hermana», continuó Valeria, sus ojos brillando como dos faros en la oscuridad. «Eres el legado, la pieza más valiosa en este juego. Esto no es solo sobre ti y Esteban. Es un rompecabezas que debe completarse y tú eres clave. Nadie puede escapar». Justo en ese momento un grito desgarrador interrumpió la escena. Un disparo resonó y el caos volvió a estallar. La multitud se dispersaba y el cuerpo de su padre se desplomó al suelo. El rostro de Amara se descompuso en un shock absoluto. «¡No!», oh, gritó corriendo hacia él. No había tiempo para procesar el horror. Ella sintió una punzada aguda en el pecho. La imagen de su padre cayendo, desvaneciéndose bajo la luz parpadeante, era demasiado para soportar. Cuando miró hacia atrás, Valeria ya no estaba. En su lugar, una sombra se deslizó a través de la habitación. «Tú eres la clave, tú eres el legado», resonó la voz de su padre entre la agonía. Era un momento que la marcaría para siempre. Amara se levantó, agachándose entre la multitud, buscando los ojos de Esteban, pero él estaba allá entre la confusión y el caos lo engullía. En medio de todo, una pregunta explotó en su mente. ¿Podía realmente confiar en él? La oscuridad se cernía y otra verdad estaba por revelarse. ¿Quién era realmente mi madre? Todo volvía a girar en un torbellino de confusión. Ella y Esteban debían elegir. Debían decidir si seguir adelante y buscar la verdad o abandonar todo y desaparecer en el descontrol. Pero una cosa era segura. La vida de todos se había convertido en un juego mortal, un juego que había comenzado mucho antes de que ellos supieran que existían. Y la revelación que vino a buscar la verdad era más profunda de lo que jamás pudieron imaginar. La pregunta permanecía en el aire como un eco frío. ¿Estarían listos para enfrentarse a lo que se avecinaba?
Amara se lanzó hacia su padre, su corazón palpitando con la mezcla de miedo y esperanza. Pero cuando llegó a su lado, una sombra lo cubría. El rostro de él se empezó a volver pálido. «¡Papá!», gritó, sintiendo que la angustia le oprimía el pecho. Sin preámbulos, las luces del hotel titilaron y luego se apagaron por completo, sumergiendo a todos en la oscuridad. Un silencio helado se apoderó del lugar mientras Amara se agachaba junto a él, sus manos buscando respuesta en su rostro. Pero algo no encajaba en la expresión de su padre. Había algo más allá del dolor que marcaba su mirada. «Abróchense los cinturones, porque esto se está volviendo un viaje turbulento», escuchó de repente una voz profunda y resonante. Era Hugo, de pie frente a la multitud, con una sonrisa burlona en sus labios. «Todo este tiempo pensaron que jugaban al escondite, ¿verdad? Pero yo sé dónde están todos escondidos». El pánico estalló, gritos siguieron, golpes resonaron a lo lejos. Amara apenas podía pensar. ¿Qué estaba diciendo? En un instante, la figura de Valeria, su supuesta hermana, se metió entre los cuerpos. «Es hora de jugar», exclamó mientras sus ojos resplandecían en la penumbra. Fue entonces cuando un grito desgarrador cortó el aire. «¡Detrás de ti, Amara!», gritó Esteban, su voz llena de terror. Ella se volvió y de repente lo vio. Un hombre del pasado, uno al que nunca había esperado ver de nuevo, su madre. La mujer que había tomado las decisiones, que había desaparecido de su vida, estaba de pie en la entrada, tan real como el miedo en su corazón. Estaba vestida con un abrigo negro que caía como sombra y su rostro mostraba la dureza del tiempo. «Mamá», murmuró Amara, sintiendo que la congoja le subía por la garganta. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué significaba todo esto? La madre avanzó, sus ojos reflejaban un torbellino de emociones. «Necesito que me escuches, Amara, todo esto es por tu bien, se han vuelto muy peligrosos». La confusión en el aire era espesa como una niebla fría. «¿Peligrosos? Tú nos dejaste, todo esto es tu culpa», soltó Amara, el nudo en su garganta se intensificó. Pero su madre ignoró su furia, enfocándose en el caos que se desataba. «Están aquí porque soy yo quien les ha hecho esto. Todo es un juego y tú y Esteban son piezas clave. Hugo no es quien dice ser. Es solo un peón en un plan que ideé hace años», dijo, revelando una verdad tan dolorosa que Amara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El tiempo se paralizó. «No, tú no puedes estar hablando en serio». La incredulidad se reflejaba en el rostro de Esteban y Amara sintió una mezcla de desesperación y traición abrumador. «Cada paso que tomé fue para protegerles, pero ahora el tiempo se acaba, ellos se acercan, necesitan conocer su verdadero potencial», continuó su madre con una intensidad arrolladora. «¿Qué potencial?». «Eres una mentirosa», gritó Valeria, el resentimiento en su voz. «Tú no sabes nada, Valeria. La verdad duele, pero es hora de que todos lo sepan», replicó su madre. El aire estaba cargado de revelaciones. Mientras las sombras comenzaban a moverse nuevamente, un grupo armado irrumpió en el salón. Las luces comenzaron a parpadear y el caos estalló de nuevo. Los hombres armados se abalanzaron sobre la multitud y Amara pudo ver a su madre sonreír con un aire de triunfo que la llenó de rabia. «Es hora de que todos entiendan de qué se trata este juego», exclamó, pero antes de que pudiera reaccionar todo cambió. Un gran destello iluminó la escena. Un disparo resonó. Su madre cayó al suelo, el mundo giró, la imagen de su madre, que había estado tras todo este caos, se desvanecía. El tiempo se paró mientras Amara caía de rodillas, el horror la golpeaba con fuerza. «¡Mamá!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Las figuras en la sombra se hacían más fuertes y Hugo sonrió triunfante mientras el parte del juego revelaba un plan que había estado más allá de todos sus entendimientos. El silencio se extendía, el dolor se encarnaba. Una única pregunta flotó en el aire. ¿Era este el fin de su búsqueda por la verdad o solo el comienzo de una guerra aún más mortal? Amara giró hacia Esteban, su rostro reflejaba la expresión de horror. «¿Qué vamos a hacer ahora?». La incertidumbre era aplastante. Estaban atrapados en un juego que nunca eligieron jugar. ¿Y quién iba a quedarle ahora en el camino? Amara se desplomó al suelo, el grito de su madre resonando en su cabeza como un eco aterrador. Se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Todo lo que había aprendido, todos los secretos, ahora eran cenizas. Su padre yacía sin vida y el horror la envolvía. «Amara, levántate», gritó Esteban urgido, tratando de arrastrarla hacia la salida. Pero ella no podía moverse, sentía que la tierra temblaba bajo sus pies, como si el mundo se desmoronara a su alrededor. La imagen de su madre, tan fuerte y llena de vida, ahora desplomada, era un dolor desgarrador. Los hombres de Hugo avanzaban, armados y amenazantes, y la multitud comenzaba a entrar en estado de pánico. «¡Nos están atacando!», alguien gritó, mientras otros intentaban encontrar una salida. El caos era palpable, las luces titilaban en un juego de sombras y miedo.
Amara, ven, decía Esteban, su voz quebrada, pero ella seguía atrapada en su propio horror. Sin embargo, algo en su interior comenzó a despertar. La rabia, la tristeza y el dolor se canalizaron en un fuego creciente. «No voy a dejar que esto termine así», exclamó Amara, levantándose con una nueva determinación. La mirada de Esteban brilló con esperanza mientras ella se dirigía a su madre y a su legado. «Si esto es un juego, entonces vamos a jugar», pensó. Tomó la mano de Esteban y juntos hicieron frente a la línea de hombres armados. «¡Sáquenlos de aquí!», gritó uno de ellos, pero antes de que pudieran avanzar, la figura de Valeria se deslizó tras ellos. «¿Creían que podían huir?», dijo ella con una sonrisa siniestra, disfrutando del caos que habían desatado. «Pero esto no ha hecho más que comenzar». «Valeria, cállate», chilló Esteban, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Amara sintió que una ola de traición la golpeaba. La familia había estado dividida, pero ahora debían unirse. «No me importa lo que tú digas, Valeria, este es nuestro momento», les dijo con firmeza. «Haremos que todo esto cuente». Sin previo aviso, su madre comenzó a levantarse, apenas consciente. «Amara, Esteban, el artefacto, la clave está en él», balbuceó, señalando un objeto brillante que había caído de su abrigo. Amara se agachó sin pensarlo y lo cogió. Era un amuleto que emanaba una energía vibrante. En el instante en que lo sostuvo, el caos a su alrededor se congeló. Todo adquirió una aura mística. «Esto es lo que buscan», dijo. «No dejaremos que nos lo quiten». Sin dudarlo, se enfocó en el amuleto y repentinamente todo en la habitación cobró vida. El aire ardía, las sombras comenzaron a retroceder. «No puede ser, no puedes usarlo», gritó Valeria mientras retrocedía, evidentemente asustada. «Es hora de que terminen este juego para siempre», respondió Amara, mirando a Esteban y a su madre. Eran sus únicos aliados. Con una explosión de luz, el amuleto envió haces de energía a los hombres, desarmándolos y dispersándolos antes de que pudieran reaccionar. La sala se iluminó y la atmósfera pesada se despejó. Entre gemidos y murmullos, Amara se giró y la multitud estaba estupefacta. «Ahora», gritó, y juntos, junto a aquellos que alguna vez fueron enemigos, comenzaron a salir hacia la libertad. De repente, un silencio profundo llenó el espacio, como si el tiempo se hubiera detenido. La luz del amuleto iluminaba sus rostros, y finalmente la verdad se asentó en sus corazones. Era hora de dejar atrás el pasado. Amara miró a Esteban y anhelaba una vida nueva. Su conexión estaba más allá de los lazos de sangre. «Lo que suceda de ahora en adelante lo enfrentaremos juntos», prometió. Una presión en su pecho se aflojó. El amuleto comenzó a brillar con fuerza. El caos se esfumaría y aunque quedaban preguntas, había una chispa de esperanza. Juntos darían forma a su propio destino. Y en medio de la luz, el eco de lo que una vez fue su vida se disipaba. Todo lo que había aprendido era una carga, un pasado que ya no necesitaba. Era el momento de dejar atrás la sombra, de abrazar el futuro. Este fue su momento, pero no era el final, era apenas el comienzo. Pero antes de que Amara pudiera atrever a pensar en lo que vendría, un estruendo resonó. Las puertas del hotel se abrieron de golpe, revelando a un nuevo personaje ominoso e intrigante. La noche aún guardaba secretos y el juego apenas empezaba. Ahora es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan esta historia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. No esperes NIUN segundo M acentuada S para compartirlo, hazlo ya.